Capítulo 8. Gareth y sus 4 hermanos Kendrick, Godfrey, Rhys y Gwen entraron en el enorme vestíbulo del castillo, que bullía de caballeros venidos de todas las provincias del anillo. Todos pugnaban por acercarse a ellos para darles sus condolencias. A vuestro padre lo queríamos, señor. Era un buen rey, le dijo a Gareth un caballero corpulento, que él no recordaba haber visto en toda su vida. Gareth no conocía a esos hombres, ni tenía interés en conocerlos. No quería su simpatía, porque no la compartía. A él, su padre nunca le había demostrado cariño. Ahora que ya había tenido ocasión de reflexionar y de asimilar lo sucedido, Gareth se alegraba de la muerte de su padre. Se alegraba de que su plan para asesinarlo hubiera dado resultado, aunque no hubiera sido según lo planeado. Él no lo había matado, pero había puesto en marcha el plan, que no habría sido posible sin su intervención. Le impresionaba comprender que era el auténtico causante de toda esa conmoción, la muchedumbre, el caos, los caballeros venidos a ofrecer sus condolencias. Lo supieran o no, era él quien había cambiado sus vidas con un acto de voluntad. Los pajes condujeron a los 5 hermanos a la última sala, donde les esperaban los más estrechos colaboradores del rey. Gareth tenía un nudo en el estómago. Se preguntó qué les esperaba allí. Por supuesto, era preciso nombrar un sucesor. No podían permitir que el reino estuviera descabezado, como un barco sin timón. Confiaba en que le nombraran a él. ¿A quién iban a nombrar, si no? Aunque tal vez designaran a su hermana. Echó una ojeada a sus hermanos, que estaban serios y en silencio, y se preguntó si se opondrían a que le dieran el trono. Seguramente. Todos lo detestaban, y además su padre había elegido a Gwen. No cabía duda de que tendría que luchar. Pero si ganaba, saldría de la reunión convertido en el máximo poder del reino. De repente se le ocurrió que todo podía ser una trampa, y se le hizo un nudo en el estómago. ¿Y si querían acusarle delante de todo el mundo? ¿Y si tenían pruebas de que había matado a su padre, y lo mandaban directo al patíbulo? En cuestión de segundos, Gareth pasó del optimismo a la ansiedad. Era asombroso. Y es que la reunión sería definitiva. Finalmente consiguieron atravesar la multitud que se apelotonaba a las puertas de la sala, esperando a oír lo que decidía el consejo. 4 guardias les permitieron pasar. Se encontraron frente a la gran mesa circular del consejo, donde desde hacía siglos se sentaban los colaboradores del rey. Resultaba extraño estar allí, y no ver a su padre sentado en el trono. Era la primera vez que Gareth veía vacío el inmenso trono de madera tallada. Los consejeros miraban el trono vacío como si esperaran que un dirigente fuera a caer del cielo. Los 5 hermanos fueron conducidos al centro de la sala, entre las 2 partes de la mesa circular, dando la cara a los miembros del consejo. Estaban tan serios que Gareth se sintió frente a un tribunal. A un lado de la mesa, sentada en un trono más delicado y rodeada por sus damas de compañía, estaba la reina. En su rostro no se leía expresión alguna, como si se encontrara en estado de shock. Abertol, historiador y erudito, ocupaba el centro de la mesa. Había sido tutor de 3 generaciones de reyes. Era el de más edad del grupo, y el rostro surcado de arrugas le daba el aspecto de un anciano. Llevaba la túnica de color púrpura que seguramente databa de cuando el padre de Gareth era un niño. Como tenía más experiencia, era él que dirigía los procedimientos, y los demás le imitarían. Eran Brom, Colk, Owen, el tesorero, Bradaig, consejero de asuntos exteriores, Earnan, cobrador de impuestos, Duwaine, asesor para asuntos de la plebe, y Kelvin, representante de los nobles. Era un grupo que imponía respeto. Gareth escrutó sus rostros, intentando adivinar si alguno de ellos estaba dispuesto a condenarle, pero ninguno le miraba directamente. Abertol tenía un pergamino en la mano. Carraspeó, y contempló en silencio a los 5 hermanos. Antes que nada, los miembros del consejo queremos ofreceros nuestras sinceras condolencias por la muerte de vuestro padre. Era un gran hombre, y un gran rey. Echaremos de menos su presencia en esta sala, y en nuestro reino. Creo que no exagero al decir que este reino no será el mismo, sin él. Yo lo conocía desde que empezó a dar sus primeros pasos. También fui consejero de su padre. Era un gran amigo, y os prometo que haremos lo posible por dar con su asesino.
La mirada del anciano consejero se posó en cada uno de los hermanos. Gareth tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse nervioso. Os conozco desde que nacisteis, y tengo el convencimiento de que vuestro padre estaba orgulloso de vosotros. Sé que necesitáis un tiempo de duelo, pero hay temas importantes en el reino que no pueden esperar. Este es el motivo por el que os hemos convocado. Se aclaró la voz. Lo más urgente es investigar el asesinato de vuestro padre. Crearemos una comisión que investigue las causas y las circunstancias de la muerte, y que lleve al asesino ante la justicia. Hasta entonces, ningún súbdito del reino estará tranquilo. Tampoco yo. A Gareth le pareció que la mirada de Abertol se detenía un instante en él. Se preguntó si pretendía darle un mensaje, y apartó la vista para no obsesionarse. Tenía que idear un plan para desviar la atención. Debía encontrar cuanto antes un culpable al que acusar. Mientras tanto, el hecho es que estamos en un reino sin rey. Este es un mundo agitado, donde no conviene estar sin dirección. Cuanto más tiempo tardemos en tener un dirigente, más conspirarán los demás para hacerse con el trono. No hace falta que os diga que son muchos los que ambicionan esta corona. El anciano suspiró. La ley del anillo establece que el trono pase al primogénito. Lamentablemente, tiene que ser el primer hijo legítimo. No pretendo ofenderte, Kendrick. El joven agachó la cabeza. No me ofendo, señor. Esto significa entonces, dijo Abertol, con un carraspeo, que el trono pasará a Gareth. Al oír estas palabras, Gareth sintió una emoción difícil de describir, una inyección de poder que le corría por las venas. Pero, señor, ¿y nuestra hermana Gwendolyn? Protestó Kendrick. ¿Qué pasa con Gwendolyn? Preguntó Abertol, muy sorprendido. Antes de morir, nuestro padre nos dijo que nombraba a Gwendolyn su sucesora en el trono. Los miembros del consejo volvieron la cabeza hacia Gwendolyn, que les devolvió una mirada turbada, un poco avergonzada. Gareth se puso rojo de rabia. Estaba seguro de que su hermana ambicionaba el trono tanto como él, y que lo disimulaba. ¿Es cierto, Gwendolyn? Preguntó Abertol. Así es, señor, murmuró Gwendolyn con la cabeza agacha. Es lo que mi padre deseaba. Me hizo jurar que aceptaría el trono. Y lo juré. Ojalá no lo hubiera hecho, porque no hay nada que desee menos. Aquello cogió por sorpresa a los miembros del consejo, que se miraban unos a otros con gran desconcierto. Nunca se ha sentado una mujer en el trono, dijo Brom, muy nervioso. Y menos una joven, añadió Colk. Si le ofreciéramos la corona a una joven, seguro que los nobles se rebelarían, y competirían entre sí para arrebatarle el poder, dijo Kelvin. Esto nos colocaría en una situación delicada. Eso por no hablar de los MS Crow, añadió Braddock. Nos atacarían, nos pondrían a prueba. Abertol levantó despacio la mano, y todo el mundo guardó silencio. Sentado con la cabeza agacha, y la palma de la mano en el aire, mirando al suelo, parecía un viejo árbol enraizado en la tierra. No nos corresponde adivinar los deseos del rey. Este no es el problema, dijo. Centrémonos en la ley. Desde un punto de vista legal, la elección de heredero ciertamente inusual de nuestro monarca no llegó a ratificarse. Y sin ratificación, no es de obligado cumplimiento. Se habría ratificado en el siguiente consejo, protestó Kendrick. Tal vez, respondió Abertol, pero por desgracia el rey no vivió para celebrarlo, de modo que no tenemos constancia escrita de lo que dijo, y por lo tanto ninguna ratificación que convierta su deseo en ley. Pero hay testigos, gritó Kendrick impaciente. Es cierto, exclamó Reese, yo estaba presente. También yo, corroboró Godfrey. Todos miraban a Gareth, que no abrió la boca, aunque estaba furioso. Sus sueños de ocupar el trono parecían desmoronarse. Todos sus hermanos estaban contra él. A Gareth le parecieron más odiosos que nunca. Me temo que los testigos tienen poca importancia cuando se trata de un asunto tan importante como la sucesión del trono, dijo Abertol. Los decretos oficiales tienen que estar ratificados por el Consejo, es un paso indispensable para que se hagan efectivos. Esto significa que sigue vigente la ley que ha regido siempre con los reyes Magil. El trono lo hereda el primogénito. Lo siento, Gwendolyn. Kendrick se volvió hacia la reina. Madre.
Tú conoces los deseos de nuestro padre. Diles algo. Suplicó. Haz algo. Pero la reina se limitó a seguir sentada con las manos unidas sobre el regazo y la mirada perdida, en un estado catatónico. Tras esperar en vano una respuesta, Kendrick se volvió hacia el consejo. Es injusto, gritó. Este honor ratificado era el deseo del rey, el deseo de nuestro padre. Vosotros le servíais, y deberíais respetar su deseo. No es Gareth quien debe reinar, sino Gwendolyn. Ya basta, hermano. Por favor. Gwen intentó calmarle, poniéndole una mano sobre la muñeca. ¿Quién dice que no debo reinar? Gritó Gareth, incapaz de contenerse por más tiempo. Soy el primogénito, después de todo. No como tú, le dijo a Kendrick. Lamentó de inmediato su acceso de rabia. Era preferible mantener la boca cerrada y simular que no le interesaba el trono, pero no había podido contenerse. Por la expresión de Kendrick, comprendió que se sentía herido. Esto le alegró. Solo puedo decir que la ley es la ley, dijo Aberton lentamente. Lo siento. De acuerdo con la vieja ley del anillo, proclamó a Gareth, hijo de McGill, como el octavo monarca McGill del reino oeste del anillo. ¿Habéis oído mi proclamación, vosotros, aquí reunidos? Te hemos oído. Fue la respuesta. La ceremonia se cerró golpeando un bastón de metal contra el suelo. El sonido reverberó en la sala de punta a punta. Gareth estaba exultante. Una vibración le recorrió el cuerpo, un sonido que le convertía en rey. No podía creerlo. Se había convertido en rey. Capítulo 9. El rey Msecloud cabalgaba al frente de un pequeño contingente militar. Iba vestido para la batalla, ostentando la vistosa armadura de los Msecloud. Era un hombre alto y de poderosas espaldas, fornido, pero sin un gramo de grasa, y su nariz ancha y aplastada portaba las marcas de muchas batallas. Su mandíbula cuadrada estaba rematada por una corta barba rojiza, sembrada de canas. Ya había cumplido 50 años, y no tenía miedo de nada. Se decía que era el más agresivo y brutal del linaje de los Msecloud, y se enorgullecía de ello. Siempre había sacado el mayor partido de lo que la vida podía ofrecerle, y cuando la vida no se lo ofrecía, él lo tomaba de todas formas. De hecho, le gustaba más tomar por la fuerza que recibir. Al rey Msecloud le encantaba hacer daño a los demás, y disfrutaba dirigiendo su reino con mano de hierro, sin ningún tipo de compasión. Mantenía una disciplina tan férrea entre sus soldados como no se había mantenido nunca. Y funcionaba. Sus hombres le seguían en perfecto orden. A ninguno se le ocurriría replicarle o mover un dedo, sin su permiso. Esto incluía a su hijo, el príncipe, que le seguía a corta distancia, y a la decena de arqueros, los mejores del reino, que iban detrás. Llevaban todo el día a caballo, sin descansar ni un momento. A primera hora de la mañana, atravesaron el paso oeste del cañón. Siempre en guardia, para no caer en una emboscada, siguieron hacia el este, y atravesaron al galope las polvorientas llanuras del Nebari. Por fin, cubiertos de polvo, atisbaron en el horizonte el mar Ambreg, y pudieron oler la brisa marina. Con el galope de los caballos, resonando en sus oídos, vieron las sombras rosa y turquesa que arrojaba el segundo sol en el horizonte. Era una fresca tarde de verano. El rey Msecloud sintió la caricia del viento en la cara, y deseó llegar cuanto antes al borde del mar. Hacía muchos años que no veía el océano. Era demasiado arriesgado llegar hasta aquí, tenían que atravesar el cañón, y cabalgar un buen trecho por territorio desprotegido. Por supuesto, los Msecloud tenían su propia flota de barcos en este lado del anillo, lo mismo que los McGill al otro lado, pero siempre era arriesgado aventurarse más allá del escudo de energía del cañón. De vez en cuando el Imperio capturaba uno de sus barcos, y pedía un rescate. Era inevitable. El Imperio lo superaba ampliamente en número de hombres. Pero Msecloud nunca pagaba rescate, y estaba orgulloso de ello. Se negaba a ceder. Prefería sacrificar a sus hombres. En esta ocasión, sin embargo, el Imperio liberó a la tripulación capturada, y devolvió el barco con un mensaje. Querían un encuentro con Msecloud. El rey suponía lo que querían: atravesar el cañón, invadir el anillo.
Estaba seguro de que le pedirían una alianza para derrotar a los McGill. Hacía años que el Imperio intentaba convencer a los MS Cloud para atravesar el cañón. Querían entrar en el anillo y dominar el único territorio del planeta que todavía se les resistía. A cambio, le prometían una participación en el poder. La pregunta que inquietaba a MS Cloud era, ¿qué beneficio podría extraer del acuerdo? ¿Cuánto estaría dispuesto a darle el Imperio? Durante años, había rechazado las propuestas del Imperio, pero ahora, la situación era otra. Los McGill se habían vuelto demasiado poderosos. MS Cloud empezaba a comprender que no podría controlar el anillo sin ayuda. Ya estaban cerca de la costa. MS Cloud volvió la cabeza para echar un vistazo a su hijo, que lo seguía a caballo con su nueva esposa, la hija de McGill. Qué tonto había sido el monarca al entregarle a su hija. ¿De verdad creía que esto contribuiría a la paz entre los dos reinos? Lo consideraba tan bobo, tan blando. Por supuesto, había aceptado a la novia, era una propiedad que podría servir como moneda de cambio, lo mismo que unas cabezas de ganado. Pero en absoluto era un paso hacia un acuerdo de paz. Todo lo contrario. Si acaso, la boda animó a MS Cloud a mostrarse más audaz. Después de entrar en la corte del rey y ver tanta riqueza, ardía en deseos de hacerse con todo el anillo. Lo quería todo. Llegaron a la playa. Los cascos de los caballos se hundían en la arena y la neblina que surgía del mar les refrescó la cara. El rey MS Cloud estaba contento de haber llegado por fin a la playa que llevaba tantos años sin pisar. Sus obligaciones le dejaban poco tiempo libre, y de vez en cuando tenía la tentación de dejarlo todo. Las negras siluetas de los barcos del Imperio se balanceaban sobre las olas. Hacían ondear una bandera amarilla con un escudo negro rematado por dos cuernos en el centro. El barco más cercano estaba a menos de 1 kilómetro de la orilla. Estaba anclado, esperándoles. Pero le acompañaban unos 20 barcos más. MS Cloud se preguntó si era una demostración de fuerza, o tal vez una emboscada. No había modo de saberlo, tendría que correr el riesgo. Después de todo, si lo que querían era atravesar el cañón, no le serviría de nada matarle. Por su parte, iba acompañado de un pequeño grupo de hombres, porque creía que así ofrecería una sensación de seguridad. De todas formas, eran sus mejores arqueros, y llevaban flechas envenenadas, por si acaso. Al llegar a la orilla, MS Cloud desmontó, y sus hombres le imitaron. Los caballos resoplaban de cansancio. Los representantes del Imperio estaban atentos a su llegada, y rápidamente hicieron descender una barca por un costado del barco. A bordo iban por lo menos una docena de hombres. A MS Cloud le dio un vuelco el estómago. Detestaba tener que parlamentar con esos salvajes, unos seres que no dudarían en traicionarle. A la más mínima ocasión, romperían el escudo protector, y se harían con las dos partes del anillo. Los hombres de MS Cloud se arremolinaron en torno a su señor. A la mínima señal de conflicto, prended fuego a las flechas y disparadlas. Apuntad a las velas. Con unas cuantas flechas cada uno, podéis hacer que arda toda la flota. Sí, nuestro señor, dijeron todos a coro. Junto al rey estaba su hijo Devon, acompañado de su nueva esposa, la hija de los McGill, que contemplaba inquieta el mar. El monarca había tenido la idea de traerla para dejarle bien claro que ahora era propiedad de los MS Cloud. Quería que tuviera miedo, que supiera que solo podía contar con ellos, que su padre y su reino quedaban muy lejos, y nunca volvería a verlos. La maniobra había dado resultado, porque la princesa estaba pegada a su marido, paralizada de miedo. Y el tonto de Devon, que no entendía nada, disfrutaba de ello. Para disgusto de MS Cloud, incluso parecía enamorado de su mujer. Devon se acercó a su padre. ¿Qué pueden querer de nosotros? No seas tonto. Quieren que abramos las puertas del cañón. ¿Qué otra cosa iban a querer? ¿Y vas a hacerlo? Vas a pactar con ellos, padre. MS Cloud volvió la cabeza hacia su hijo, y le miró con tanta furia que el joven apartó la mirada. Nunca le cuento a nadie mis intenciones. Ya sabrás lo que pienso hacer cuando lo haga. Mientras tanto, observa y aprende. Aguardaron en silencio a que la barca del Imperio llegara a la orilla. Debido a las extrañas corrientes del mar Ambreg, las olas rompían mar adentro,
formando una cordillera de agua a varios metros de la orilla, y los ocupantes de la barca tuvieron que remar duramente para sobrepasarlas. McLeod se sintió aliviado de no tener que remar. Había tenido que hacerlo en su juventud, y recordaba lo duro que era. De repente oyeron un caballo que se acercaba al galope. Era extraño, porque se suponía que no había nadie en kilómetros a la redonda. El rey se puso en guardia, y sus hombres sacaron los arcos y las flechas, preparándose para un ataque. Era lo que McLeod tanto temía, y si habían caído en una trampa. Sin embargo, no se veía más que un jinete, cabalgando por la llanura, envuelto en una nube de polvo. No se divisaba ningún ejército en el horizonte. Además, el jinete llevaba el uniforme de los mensajeros de McLeod de color naranja, con rayas azules sobre el pecho. Para llegar hasta ellos en este lugar desolado, tenía que haberlo seguido. McLeod se preguntó qué podía ser tan importante como para que le enviaran un mensajero. El mensajero desmontó cuando el caballo ni siquiera se había detenido. Estaba sin aliento, y jadeaba. Se acercó a McLeod, hincó la rodilla en tierra y agachó la cabeza. «Mi señor, os traigo noticias del reino», dijo, entre bocanadas de aire. «¿De qué se trata?», preguntó impaciente McLeod. Volvió un momento la cabeza hacia la barca del imperio, cada vez más cerca de la orilla. ¿Por qué tenía que llegar un mensajero precisamente ahora, cuando necesitaba estar en guardia frente al imperio? «Rápido, dime lo que tengas que decir», gritó. El mensajero se levantó, todavía jadeante. «Mi señor, el rey Makil ha muerto». Todos contuvieron el aliento. El monarca ahogó un grito. «¿Ha muerto?». Parecía imposible. Acababa de verlo en perfecto estado un rey en el pináculo de su poder. «Lo han asesinado», dijo el mensajero. «Lo han apuñalado en sus aposentos». Se oyó un grito de horror. McLeod volvió la cabeza. La hija de Makil gritaba y agitaba los brazos como una histérica. «No. Mi padre». La princesa chillaba y se agitaba, y Devon la cogía de los brazos para calmarla, pero era en vano. «Déjame, tengo que volver a casa ahora mismo. Quiero ver a mi padre». «Está muerto», le dijo Devon. «No». El rey McLeod no podía permitir que el imperio viera a la esposa de su hijo fuera de control. Y tampoco quería darles la noticia de la muerte del monarca. Para hacerla callar, se acercó a la princesa, y de un puñetazo en la cara la dejó inconsciente. Devon cogió a su esposa desmayada en los brazos, para que no cayera al suelo, y miró horrorizado a su padre. «¿Por qué has hecho esto?». «Es mi esposa», gritó con indignación. «Es de mi propiedad», le corrigió el rey. Y castigó a su hijo con una intensa mirada de furia. McLeod se dirigió al mensajero. «¿Estás seguro de que Makil ha muerto?». «Totalmente, señor. El reino del otro lado del anillo está de luto. Esta misma mañana se han celebrado los funerales. Incluso han nombrado a un nuevo rey. Su nombre es Gareth». «Perfecto», pensó McLeod. Gareth era el más débil de los hermanos, el peor dotado para reinar. No podía pedirse nada mejor. Asintió lentamente mientras se acariciaba la barba. Podía decirse que las noticias llegaban en el mejor momento. Su eterno rival, Makil, había muerto asesinado. Increíble. ¿Quién habría sido el asesino? Le gustaría darle las gracias, y solo lamentaba que no se le hubiera ocurrido antes a él. Llevaba años intentando infiltrar un asesino en la corte de los Makil, pero sin ningún éxito. Y ahora resultaba que los propios hombres de Makil conseguían lo que él no había logrado. Esto lo cambiaba todo. Dio unos pasos en dirección a la orilla, y observó cómo se acercaba la barca del imperio a lomos de las olas. Ya estaba a menos de 30 metros de la orilla. McLeod se alejó unos pasos del grupo, y esperó pensativo, con las manos en las caderas. Estas noticias lo cambiaban todo, con respecto a su encuentro con el imperio. Ahora los Makil eran mucho más vulnerables. El rey había muerto, y su hijo más débil ocupaba el trono. Tenía la ocasión ideal para atacarles, y ya no necesitaba la ayuda del imperio. La barca llegó a la orilla. McLeod volvió a acercarse a sus hombres.
A bordo iban una decena de salvajes del Imperio vestidos con los taparrabos rojo brillante de las tierras agrestes. Habían tenido que remar duramente para alcanzar la orilla. Cuando se pusieron de pie, McLeod pudo comprobar lo imponentes que eran. McLeod era alto y robusto, pero aquellos salvajes le sacaban una cabeza por lo menos. Tenían las espaldas más anchas, y unos músculos poderosos que se marcaban bajo la piel rojiza. Sus rostros, de mandíbulas cuadradas, ojos muy separados, y unos hocicos triangulares, en lugar de nariz, les hacían semejantes a animales. Y a esto contribuía también que tuvieran labios finos, por donde asomaban largos colmillos, y unos cuernos curvos y amarillentos en lo alto de la testa. McLeod tuvo que admitir que tenía miedo. Eran auténticos monstruos. Su líder, Andronicus, era el más alto, casi el doble que McLeod. Esbozó una sonrisa malvada, mostrando sus afilados dientes, y sus ojos amarillos brillaron de astucia. Saltó de la barca, y en 2 zancadas, llegó a la orilla. Sus manos, como las de todos los suyos, acababan en 3 afiladas zarpas, y con ellas, acariciaba el brillante collar dorado que llevaba al cuello, del que colgaban las cabezas reducidas de sus enemigos. En cuanto el líder llegó a la orilla, los salvajes se arremolinaron a su alrededor, formando una media luna. McLeod había oído historias de Andronicus, sobre su crueldad y su barbarie. Sabía que ejercía un férreo control sobre todas las provincias del imperio, excepto el anillo. Nunca había creído que fuera tan imponente hasta ahora. Por primera vez en mucho tiempo, McLeod se sentía en peligro, aunque estuviera rodeado de sus hombres. Ahora se arrepentía de haber aceptado el encuentro. Andronicus avanzó unos pasos, y abrió los brazos con las palmas hacia arriba, exhibiendo las brillantes zarpas. Sonrió ampliamente, y emitió un sonido gutural, un gruñido que brotaba de lo más profundo del pecho. Saludos, dijo con una voz inmensamente profunda. Os hemos traído un regalo de las tierras agrestes. A un gesto suyo, uno de sus hombres se adelantó llevando en las manos un cofre engastado con piedras preciosas que destellaban a la luz del sol crepuscular. McLeod contempló el cofre, preguntándose qué podía ser. El salvaje del imperio abrió la tapa, y le mostró el cofre abierto, que contenía la cabeza cortada de un hombre. McLeod la contempló horrorizado. Era la cabeza de un hombre de unos 50 años, con una espesa barba negra. Había una mirada de sorpresa en sus ojos abiertos, y de su garganta todavía goteaba sangre fresca. McLeod miró a Andronicus, haciendo un esfuerzo por no parecer afectado. ¿Es un regalo o una amenaza?, preguntó. Andronicus sonrió. Ambas cosas, respondió. En nuestro reino, es tradición regalar la cabeza cortada de un enemigo. Se dice que si bebes la sangre que brota de la garganta, mientras está fresca, adquirirás la fuerza de varios hombres. El salvaje le acercó el cofre, y McLeod tuvo que agarrar la cabeza por el pelo apelmazado de sangre, y levantarla. La visión de la cabeza cortada le disgustaba profundamente, pero no quería dejarse amedrentar por aquellos salvajes. Lentamente, entregó la cabeza a uno de sus hombres, y no la volvió a mirar. Gracias, dijo. La sonrisa de Andronicus se hizo más amplia. McLeod tenía la desagradable sensación de que el salvaje leía sus pensamientos. Se sintió muy expuesto. ¿Sabéis por qué hemos convocado este encuentro?, preguntó Andronicus. Me lo puedo imaginar, respondió McLeod. Necesitáis nuestra ayuda para entrar en el anillo, para atravesar el cañón. Andronicus asintió con ojos brillantes de avidez. Eso es lo que deseamos. Y sabemos que nos lo podéis proporcionar. ¿Por qué no habéis acudido a los McGill? Era una pregunta que recomía a McLeod. ¿Por qué a nosotros? Ellos son más cerrados. No son como vosotros. ¿Y por qué pensáis que somos distintos? McLeod quería ponerlo a prueba, averiguar cuánto sabía. Mis espías dicen que vosotros y los McGill no os lleváis bien. Vosotros queréis controlar el anillo, pero sabéis que no es posible. Si de verdad lo queréis, necesitáis un aliado poderoso que os ayude. Por eso nos dejaréis entrar en el anillo, y nosotros os ayudaremos a haceros con la otra mitad. Los brillantes ojos amarillos de Andronicus eran inescrutables. Por más que los examinaba,
MC Cloud seguía, sin saber lo que pensaba. ¿Y qué ganáis vosotros con esto?, preguntó. Andronicus sonrió. Por supuesto, si os prestamos ayuda, el anillo pasará a formar parte del imperio. Seréis uno de nuestros territorios. Tendréis que responder ante mí, pero podréis llevar vuestro reino de la manera que os plazca. Os podréis quedar con el botín. Los dos salimos ganando. MC Cloud miró pensativo a Andronicus mientras se frotaba la barba. Pero si puedo quedarme con el botín y puedo llevar mi reino como me venga en gana, ¿qué ganáis? Andronicus sonrió. El anillo es el único territorio del planeta que no controlo. Y no me gustan las cosas que están fuera de mi control. Su sonrisa se transformó en una mueca que permitió a MC Cloud entrever su fiereza. Es un mal ejemplo para los demás reinos. El sol estaba abajo en el horizonte, y se oía el romper de las olas. MC Cloud seguía pensativo. Andronicus le había dado las respuestas que esperaba, pero todavía no había hecho la pregunta que más le importaba. ¿Y cómo sé que podemos confiar en vosotros? Andronicus sonrió ampliamente. No lo podéis saber, dijo. La sinceridad de la respuesta sorprendió a MC Cloud. Y paradójicamente le hizo confiar más en él. Yo tampoco sé si podemos confiar en vosotros, dijo Andronicus. Una vez que entremos en el anillo, nuestro ejército será vulnerable. ¿Podríais prepararnos una emboscada, o sellar el anillo con nosotros dentro? Tendremos que confiar el uno en el otro. Tenéis más hombres que yo, respondió MC Cloud. Pero cada vida es preciosa, dijo Andronicus. Ahora MC Cloud tuvo la certeza de que le estaba mintiendo. Esperaba que se lo creyera. Andronicus disponía de millones de soldados, y se decía que había sacrificado a ejércitos enteros para conquistar un pequeño pedazo de tierra, solo para demostrar algo. Haría lo mismo para traicionarle. Permitiría que MC Cloud controlara el anillo para darle muerte cuando menos se lo esperaba. MC Cloud reflexionó. Hasta hoy había estado dispuesto a correr el riesgo. Después de todo, si acababa con los Maghill, podía conquistar el anillo. Y también podría ser el primero en traicionar al imperio. Primero los utilizaría para conquistar el anillo y luego, cuando los salvajes estuvieran dentro, sellaría el anillo para que no pudieran salir. Pero ahora que Maghill había muerto, y Gareth era el nuevo rey, MC Cloud tenía otros planes. A lo mejor ya no necesitaba al imperio. Ojalá hubiera recibido antes la noticia. Pero tampoco quería darles una negativa rotunda a los salvajes del imperio. Tal vez les serían útiles más adelante. Tenía que ganar tiempo con ellos para pensar en una nueva estrategia. Mientras el cielo se teñía de color púrpura, el rey seguía acariciándose la barba, meditando una respuesta. Os agradezco la oferta. La meditaré seriamente. Andronicus se acercó a MacCloud con gesto amenazador. El rey olió su apestoso aliento, y se preguntó si lo había ofendido. Quería llevarse la mano a la espada, pero estaba demasiado nervioso. No le cabía duda de que aquel salvaje podía hacerle trizas. No penséis demasiado, advirtió Andronicus, ya, sin una sombra de sonrisa. No me gustan los hombres que se toman demasiado tiempo para pensar. Mi oferta no durará mucho. Si no nos dejáis entrar, encontraremos la manera de abrirnos paso. Y entonces os aplastaremos. No os olvidéis de incluir este punto en vuestras reflexiones. MC Cloud enrojeció de furia. Nadie le hablaba de esta manera. ¿Es una amenaza? Quería parecer tranquilo, pero la voz le temblaba. Del pecho de Andronicus brotó un sonido profundo y burbujeante. Al principio MC Cloud pensó que era un acceso de tos, pero luego se dio cuenta de que era una carcajada. Yo nunca amenazo, dijo el salvaje. No tardaréis en daros cuenta de ello. Punto.